¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacar. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque a los tales Dios ha prometido su espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok, Shalom. Quiero darle toda alabanza, gracia y honor a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, que es el nombre verdadero del que el mundo llama Jesús y Dios. Ok, quiero darle doble honores a los apóstoles, señores de la gran piedra molina, que es Great Millstone, y honores a todos los hermanos saliendo a las calles y a los caminos haciendo este trabajo en sinceridad, man, y en verdad. Hoy yo quiero meterme en un tema que estaba en mi mente todo el día, que básicamente tiene que ver con la mujer que Yahawashi, con que él habló en el pozo. Y básicamente, si ella era una israelita o no. Y sin perder más tiempo, que no tramen las escrituras, porque el Señor no viene a salvar en ninguna otra nación más que Israel, man. Y más profundo que eso, Él nomás viene por la elección de la nación de Israel. Pero la entera nación de Israel va a estar salvo al fin del día. Porque en el reino, hasta los que eran malos en este tiempo van a ser nacidos por por la semilla de la remanente que va a ser salvo. Ok, so al fin del día toda la nación va a ser salvo. Pero solo la nación de Israel va a ser salvo. Ninguna otra nación tiene parte con nosotros. No los chinos, los llamados blancos. Nadie más, man. Más que los llamados latinos, morenos y indios americanos. Ok, sin gastar más tiempo voy a empezar a leer la escritura. Dice aquí en Mateos 10:5. Dice, a estos 12 envió Yahawashi y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
So ese es un mandamiento, man. Yahweh Shah, esas son sus palabras. Él le dijo a los discípulos que no vayan a las ciudades de los samaritanos, porque los que estaban viviendo en Samaria en ese día eran otras naciones, man, que no eran la gente de Israel. Ahora, es posible que habían ciertos israelitas ahí esparcidos entre ellos, pero la gran mayoría no eran, man, no eran los israelitas. Por eso el Señor les dijo así: sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ok? A buscar a los israelitas que se han perdido. So, después de esa escritura voy a agarrar aquí en Juan 4 y en 21, man, porque aquí hay una situación donde una mujer de Samaria habló con nuestro Señor en el pozo, ¿ok? Y no voy a leer toda la historia, pero básicamente la mujer le vino a hablar al Señor, y el Señor le dijo que básicamente, bueno, nomás lo voy a leer. Aquí está en Juan 4 y 19. Dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yahweh Shah le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ok, so el Señor le dijo claramente: man, tú no sabes lo que tú estás adorando, man. Porque ella está diciendo que, como dice aquí en versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Ella no sabiendo que ella no desciende de Jacob, a Abraham, Isaac y Jacob, man. Ella no es descendiente. Lo que pasó es que ella heredó mentiras, ¿ok? Después de generación y generación que esa gente estaba morando en esa tierra de Samaria, empezaron a creer que ellos eran judíos, man. Y hay una razón por qué eso pasó. Ahora voy a ir a Segundo Reyes 17 y voy a empezar en perdón. Ok, voy a empezar en 23. Dice, perdón. Ok, según Reyes 17 y 23 dice, hasta que Yahweh quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta este día. Ok, y esto está hablando del reino del norte, ok, el reino de Israel, que son lo que llamamos los tribus latinos, man. Los llamados mexicanos, centroamericanos, los indioamericanos, los indioamericanos son el tribu de Gad, centroamericanos son Zebulón, Isaacar son los llamados mexicanos. Toda esta gente fue llevada captivo a Asiria, ok. So dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cuta, y de Ava, y de Hamat, y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. ¿Ya ven eso? Solo por eso el Señor, regresando aquí, en Mateos 10 y 5, Él dijo, lo voy a leer otra vez, dice, a estos 12 envió Yahweh Shai, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, man. Ahí está la razón por qué. Porque en las ciudades de los samaritanos estaban morando, ¿qué? Estaban morando gente de Babilonia, de la nación de Cuta, de Cus, de Ava, de Hamat, de Sepharvaim. So eran camitas, man.
que estaban viviendo en Samaria en ese día. Hasta la generación donde Yahushua le habló a la mujer en el pozo, que ella era un descendiente verdaderamente de estos babilonios, man. Por eso el Señor le respondió que aquí en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. So él le dijo, tú no sabes lo que tú estás adorando, man. Tú no sabes lo que tú estás adorando. ¿Por qué? Porque salvación viene a los judíos, man. Que esta es una mal traducción aquí, man, de los judíos. Es una forma que este diablo está creando confusión. Pero salvación es de los judíos, man, de los israelitas. Por eso el Señor le dijo eso, porque él sabía que ella no era una. Siguiendo, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleva ahí alguno de los sacerdotes que traísteis de ella, y vaya y habite ahí y les enseñe la ley de Dios del país. ¿Ya ven eso? Yendo más profundo a lo que pasó cuando el rey de Asiria trajo a estas otras naciones adentro de Israel, leones vinieron y empezaron a matar a esta gente, man. ¿Por qué? Porque estaban haciendo abominaciones en la tierra. El Señor mandó leones para matarlos. Lo que pasó es que el rey de Asiria mandó un sacerdote del tribu de Leví a esta gente para enseñarle a ellos la ley. Ahora es más claro por qué generaciones y generaciones después de andar aprendiendo la ley de los judíos, empezaron esta gente que eran babilonios y camitas a pensar que ellos eran judíos. Ahí es donde empezó eso, man. Esa es una prueba que el Señor, Él no viene para todos. Él no ama a todos. Por eso le dijo a esta mujer, tú no sabes lo que tú adoras, man. Tú no sabes lo que tú adoras. Y le dice en Juan 4:21, dice, Yahushua le dijo, mujer, créeme que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre, man. Por eso le dijo eso. Pero si ella fuera un israelita, sabemos que en el reino del Señor toda nuestra gente va a adorar en el monte de Jerusalén a Yahweh, man, al Padre. Toda la nación de Israel va a ser parte de alabar al Señor en el monte de Jerusalén, man. Porque está escrito. Esta es una prueba, man, que el Señor Él no está trabajando con estas otras naciones, man. Él no las quiere. Ok, y voy a seguir aquí, nomás lo voy a terminar. Dice, y vino uno de los sacerdotes que según Reyes 17:28, y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo había de temer a Yahweh. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron Nergal, y los de Hamat hicieron a Sima. Esa es la prueba, man. Estos no eran gente de Israel. Y por eso en el futuro, Yahushua les mandó a los apóstoles que no entren a las ciudades de los samaritanos. ¿Por qué? Porque los
la nación de Israel o los reinos del norte fue expulsado. Fue expulsado a la captividad de Asiria en ese tiempo. Y cuando entras a cuarto Esdras capítulo 13, el reino del norte nunca regresó a Samaria, man. El reino del norte se fue en barcos a este lado del mundo, a las Américas, ¿ok? Así es como llegaron los llamados latinos a este lado del mundo. Que esa, Dios quiere, lo voy a hacer en la próxima lección, explicando cómo llegaron los llamados latinos a este lado del mundo. Pero salvación nomás es para los israelitas, man. So, después, ahora voy a agarrar a Galatas 4. Este es Galatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, para redimirse a los que estaban bajo la ley. Sabemos que Yahweh Shai, cuando él nació, que él es el Hijo de Dios, del Padre, Yahweh. Cuando él nació, él era un judío, man. Él era un israelita. Él nació bajo la ley. ¿Para quién vino Yahweh Shai? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, que es todo Israel. Esos babilonios y camitas que estaban viviendo en la tierra de Samaria, que fueron trasladados ahí por el rey de Asiria, ellos no fueron nacidos bajo la ley, man. Ellos no fueron nacidos bajo la ley, ellos fueron nacidos otras naciones, camitas, de Cus, de Hamat, y todas esas naciones que fueron mencionadas, pero no Israel. Dice, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin que recibiéramos la adopción de hijos. Y que la adopción es Yahweh Shai muriendo en la cruz, para que el Señor los acepte de regreso. ¿Por qué? Porque el Señor, regresando aquí, en según Reyes, según Reyes 17 y 18 dice, Yahweh por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho. Y desechó Yahweh toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. El Señor los había echado, man. El Señor los desechó de toda la descendencia de Israel a un tiempo. Y por eso el Señor envió a su Hijo, como dice aquí, Galatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiéramos la adopción de los hijos. Que la adopción de los hijos es cuando Yahweh Shai murió, para que nosotros seamos adoptados de regreso a la gracia del Padre, Yahweh. Esa es la única razón que el Señor murió, man. Y resucitó. Él no murió por toda la gente del mundo, man. Solo por los que estaban nacidos bajo la ley, man. Es todo. Y lo voy a cerrar con una última escritura. Salmos 147 y 19. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Como leímos aquí, en Según Reyes, que ellos empezaron los de Cuta y los de Hamat,
cada uno está alabando su propio demonio, man. Ellos no conocen los juicios del Señor. ¿Por qué? Porque no fueron dados a ellos, como está escrito aquí. El Señor no ha hecho así con ninguna de estas de las naciones. So, los únicos que tienen la ley y que están bajo la ley es la nación de Israel, los llamados latinos, morenos y indios americanos, man. No hay salvación, no hay esperanza para las otras naciones. Van a morir en este país, man. Pero eso no te debe de preocupar a ti, man. No, ese no es tu problema, man. Tu problema sos tú. Y no, recuérdate que tú quieres ser salvo. No te enfoques en las otras naciones, man. Pero eso lo van a hacer los 2/3 de todas maneras, man. Eso no va a los hermanos, porque los hermanos no le importan a las otras naciones, man. Ok, las otras naciones van a ser esclavos, ese es su punto, y ese es su propósito, y es lo que va a pasar, man. Ok, y con eso, man, Dios quiera, ustedes hermanos han sido edificados, ok, y no hasta la próxima. Toda gracia, alabanza, Yahweh Hashem Yahushua, y doble honores a los apóstoles, man. Y con eso, shalom.